veces creemos que hemos perdido, pero lo que en realidad nos está pasando es que la vida nos está colocando frente a un espejo incómodo. Ese espejo nos muestra lo que no queremos ver, las malas decisiones, los caminos que nos han dejado vacíos, los días en los que hemos sentido que todo esfuerzo fue inútil. Es duro, lo sé, pero escucha esto, nadie pierde realmente, se gana o se aprende. Esa es la verdad que muchos no se atreven a aceptar. ¿Sabes cuál es el mayor error de las personas? Creer que la derrota significa final, como si la vida fuera un tablero de ajedrez en el que al caer una ficha, todo se derrumba. Pero la vida no funciona así. La vida es más como un campo de entrenamiento. Cada caída, cada error, cada lágrima, son pesas invisibles que te hacen más fuerte, aunque hoy te quemen los músculos del alma. Imagina un boxeador en medio del ring. Recibe un golpe que lo tira al suelo. La multitud grita, algunos se burlan, otros lo dan por vencido. Pero ese momento no define su carrera, ni su vida, ni su valor. Ese momento solo es una pausa, un instante donde él decide, me quedo en el suelo o me levanto. Así funciona la vida. No pierdes cuando caes. Pierdes si decides quedarte tirado. Las malas decisiones que has tomado hasta hoy, las que quizás ahora mismo te pesan en la conciencia, no son cadenas eternas. Son lecciones disfrazadas. Como decía Nelson Mandela, yo nunca pierdo, o gano, o aprendo. Y créeme, esa es la filosofía que divide a quienes logran transformar su vida de aquellos que se resignan a vivirla a medias. Pero detente un momento. Mírate de verdad. ¿Cuántas veces te has dicho que ya no puedes más? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque pensaste que no era suficiente? ¿Cuántas veces callaste tus sueños porque el miedo hablaba más fuerte? Ese es el peso que cargas. Ese es el polvo que se acumula sobre tu esencia. No son pérdidas, son entrenamientos que te dejaron cicatrices, pero también la fuerza para volver más consciente. La derrota no existe, lo que existe es la interpretación que le damos. Hay personas que con un tropiezo se destruyen, y otras que con la misma piedra construyen el cimiento de su futuro. La diferencia no está en lo que te pasa, sino en lo que haces con lo que te pasa. Piensa en un árbol que crece en medio de la tormenta. El viento lo dobla, la lluvia lo golpea, los rayos casi lo parten en dos. Pero ¿sabes qué pasa con sus raíces? Se aferran más al suelo, se hacen más profundas, más firmes, y cuando la tormenta se va, ese árbol se convierte en un gigante imposible de derribar. Así eres tú. Cada tormenta que enfrentas no viene a destruirte, viene a darte raíces más fuertes. Hoy quiero que entiendas algo. Si te sientes derrotado, si piensas que has perdido, en realidad estás en el momento exacto donde comienza tu nueva construcción. Porque perder no existe, existe ganar, y existe aprender. Y si aprendes, siempre estás ganando. Déjame repetírtelo de otra manera. Cada caída es un maestro disfrazado. Cada error es un libro abierto. Cada fracaso es un mapa que te indica dónde no volver a pisar. Y si tienes el valor de mirarlo así, entonces tu vida dejará de ser una colección de derrotas y se convertirá en una universidad infinita de sabiduría. El tiempo de lamentarte terminó. El tiempo de repetir que no puedes ya caducó. Hoy la vida te está sacudiendo para que abras los ojos y entiendas que no estás perdiendo. Nunca has perdido. Solo estabas aprendiendo las reglas del juego que ahora sí puedes jugar en serio. El fracaso no es un monstruo que viene a destruirte, aunque a veces así lo sentimos. El fracaso es más bien un maestro incómodo, de esos que no sonríen ni te aplauden, pero que te dejan las lecciones más valiosas de tu vida. El problema es que casi nadie sabe escucharlo. Mira, la sociedad nos ha metido la idea de que fracasar es sinónimo de perderlo todo. Como si una mala decisión en los negocios, una relación rota o un proyecto fallido fuera el final de la historia. Pero en realidad el fracaso es como un semáforo en rojo, no significa que nunca vas a avanzar, significa que tienes que detenerte, mirar bien alrededor y esperar el momento justo para continuar. Te voy a ser claro, cada fracaso que has vivido no fue un castigo, fue una señal, fue la manera en que la vida te dijo por aquí no. Pero la mayoría se queda llorando en la esquina, convencidos de que todo terminó. No entienden que el fracaso no vino a destruirlos, sino a redirigirlos. Piensa en Thomas Edison.
Muchos lo recuerdan como el genio que inventó la bombilla, pero pocos hablan de las más de 1000 veces que falló antes de lograrlo. ¿Sabes qué decía él? No fracasé, solo descubrí 1000 maneras que no funcionaban. Y esa es la esencia del fracaso. No es un sello de incapacidad, es un mapa de rutas que no llevan a destino. El fracaso es como una tormenta que apaga todas las luces de la ciudad. De pronto, estás a oscuras, confundido, sin saber a dónde ir. Pero en esa oscuridad también aparece la oportunidad de descubrir tu propia linterna. Aprendes a confiar en ti mismo, a guiarte por tu instinto, a valorar la chispa interna que antes no veías porque estabas rodeado de luces falsas. Quiero que entiendas esto. Fracasar no significa que no sirves. Significa que estás en proceso de construir algo más grande que todavía no ves. Significa que el camino que tomaste no era el correcto, pero ahora ya sabes por dónde no volver. Cada fracaso es como un tatuaje invisible que la vida te deja para recordarte que eres más fuerte de lo que creías. La verdadera naturaleza del fracaso es educativa, y como todo maestro estricto a veces duele. Te hace repetir exámenes, te baja la voz, te exige más de lo que creías poder dar. Pero al final, ese mismo maestro te entrega un título que no se consigue en ninguna universidad, el título de la experiencia. Míralo de este modo. Cada fracaso es como un martillo que rompe la vasija frágil que llevabas dentro. Sí, se rompe, se hace pedazos, pero con esos mismos trozos puedes construir un mosaico más fuerte, más bello, más auténtico. Eso eres tú, no un ser roto, sino alguien que está aprendiendo a reorganizarse con mayor conciencia. Si alguna vez sentiste que la vida te empujaba al vacío, quiero que recuerdes esto. Los pájaros solo descubren que pueden volar cuando están cayendo. Ese instante de caída libre, ese miedo que te paraliza, es también la invitación a desplegar alas que ni siquiera sabías que tenías. Entonces, no huyas del fracaso. Abrázalo, dale la mano, pregúntale qué vino a enseñarte. Porque cuando dejas de verlo como un enemigo, se convierte en tu mejor aliado. Y en ese momento entiendes la verdad. Nunca se pierde. O ganas, o aprendes. Y cada aprendizaje es un escalón más en la escalera hacia la vida que mereces. La vida siempre nos da señales. El problema es que la mayoría de las veces estamos tan ocupados corriendo que no nos detenemos a leerlas, y esas señales suelen aparecer como espejos, momentos, personas o situaciones que se repiten una y otra vez, como si el destino nos dijera, no aprendiste la lección la primera vez, aquí la tienes de nuevo. Imagina estar en un laberinto, caminas, das la vuelta, corres, intentas salir, pero una y otra vez terminas en el mismo pasillo, mirando la misma pared. Eso le pasa a muchísimas personas. Repiten relaciones tóxicas, repiten trabajos que los hacen infelices, repiten hábitos que les roban energía, y se preguntan por qué nada cambia. La respuesta es simple, porque no están aprendiendo, solo están repitiendo. La vida funciona como un espejo implacable. Si no aprendes la lección, te la repite, y cuanto más le ignores, más fuerte se vuelve el reflejo. Es como ese amigo que te advierte sobre un error, y cuando no le haces caso, la vida misma se encarga de gritártelo a la cara. ¿Cuáles son esas señales de que estás caminando en círculos? Cuando sientes que todos los días son iguales, como si vivieras un día de la marmota eterno. Cuando despiertas sin ilusión y solo cumples una rutina que no te llena. Cuando repites la misma excusa para no arriesgarte. No tengo tiempo. No estoy listo. Quizás mañana. Cuando miras atrás y te das cuenta de que llevas años en el mismo lugar, sin crecer, sin avanzar, sin brillar. Déjame darte una metáfora clara. Caminar en círculos es como remar en una laguna con una balsa rota. Te esfuerzas, sudas, mueves los brazos, pero siempre terminas en el mismo sitio. El cansancio es real, pero el progreso es falso. Y ahí es donde muchos se rinden porque confunden el esfuerzo con el avance. Y aquí viene lo más duro. Muchas de esas vueltas en círculo son consecuencia de decisiones que tomas todos los días. Decisiones pequeñas que parecen inofensivas, pero que poco a poco te atan a un ciclo. El cigarro que dijiste que era solo por hoy, el mañana empiezo que nunca llegó. El silencio cuando deberías haber hablado. El miedo que disfrazaste de prudencia. Todas esas pequeñas elecciones son las huellas que dibujan el círculo donde vives atrapado.
La buena noticia es que los círculos se rompen, y se rompen cuando te atreves a mirarte de frente en esos espejos que la vida pone delante. El espejo de una relación que no te deja crecer. El espejo de una deuda que nunca saldas porque no cambias tus hábitos. El espejo de tu cuerpo que te pide a gritos que lo cuides. Cada espejo es una oportunidad de despertar. Quiero que lo entiendas bien. Si sientes que estás caminando en círculos, no es porque seas débil, es porque todavía no te has detenido a aprender la lección que ese ciclo intenta enseñarte. Y hasta que no la aprendas, volverá a repetirse. No eres un hámster en una rueda, aunque a veces lo parezca. No naciste para girar sin sentido, naciste para avanzar, para crecer, para expandirte. Y eso comienza cuando aceptas que la vida te está mostrando tus propios errores en forma de espejo. El día que te atreves a romper ese círculo, la vida deja de repetirte la lección y empieza a recompensarte con caminos nuevos. Ese es el poder de reconocer las señales, transformar un laberinto en un mapa hacia tu mejor versión. Los tropiezos son inevitables. Caer es parte de vivir. Lo que marca la diferencia no es si caes o no, sino qué haces después de levantarte. El error que muchos cometen es creer que un tropiezo los define. No entienden que un tropiezo es solo eso, un paso en falso, pero también una oportunidad para redirigir el camino. Imagina que estás subiendo una montaña. Cada piedra que te hace tropezar podría ser vista como un obstáculo que te retrasa o como un escalón más que te ayuda a alcanzar la cima. El problema es que la mayoría se queda maldiciendo la piedra cuando debería usarla para subir más alto. Eso es exactamente lo que hace la gente que logra transformar su vida. Convierte cada caída en un maestro, cada error en un recurso, cada fracaso en un escalón. ¿Y cómo lo logran? Cambiando la mirada, entendiendo que la vida no se equivoca cuando les pone una dificultad, sino que les está entrenando para volverse más fuertes, más sabios, más conscientes. Déjame darte un ejemplo cotidiano. ¿Cuántas veces has quemado la comida al cocinar? Al principio te frustras, tiras todo, te sientes torpe. Pero si lo piensas bien, cada plato quemado te enseñó algo. ¿Cuánto tiempo darle al fuego? ¿Cuándo remover? ¿Cómo ajustar la llama? Y gracias a esos errores, hoy cocinas mejor. Así funciona con todo. La vida te quema para enseñarte el punto exacto en el que debes actuar. Otro ejemplo, aprender a montar bicicleta. Todos caímos, todos nos raspamos las rodillas, pero esas caídas fueron los escalones que nos enseñaron equilibrio, confianza y dirección. Si no hubiéramos caído, jamás hubiéramos aprendido a mantenernos firmes sobre dos ruedas. La clave está en aceptar que los tropiezos no son el final, son parte del manual de instrucciones que no viene escrito. Cada golpe, cada decepción, cada error es un capítulo de tu formación personal. Y si aprendes a leer ese manual, descubres que la vida nunca te está castigando, te está enseñando a crecer. Mira, la gente exitosa no es la que nunca se equivoca, es la que sabe transformar cada equivocación en un trampolín. Son personas que, en lugar de llorar por el error, se preguntan, ¿qué me quiso mostrar esto? Y entonces ajustan la estrategia, cambian la dirección, mejoran su versión. Piensa en el bambú japonés. Durante años no muestra crecimiento alguno. Tú lo riegas, lo cuidas, pero no ves resultados. La gente podría pensar que fracasaste, que nada va a brotar. Pero bajo la tierra, sus raíces se están expandiendo, fortaleciendo, preparándose para crecer firme. Y cuando finalmente brota, lo hace con una fuerza imparable. Así pasa contigo. Los tropiezos son esos años invisibles que fortalecen tus raíces para cuando llegue tu verdadero momento de expansión. Recuerda esto. Un error que te enseña se convierte en un tesoro. Un fracaso que te transforma se convierte en un escalón. Y mientras más escalones construyas, más alto vas a llegar. Así que no maldigas tus tropiezos. Úsalos, transfórmalos. Cada piedra en el camino puede ser tu escalera hacia la grandeza. Porque en la vida o subes con lo que te pasa, o te hundes con ello. Y tú no naciste para hundirte, tú naciste para escalar. El carácter no se construye en los días de calma, se forja en la tormenta. Y aunque a veces pienses que los golpes que has recibido te han debilitado, en realidad te estaban formando. Porque lo que no se ve, lo que no puedes mostrar en fotos ni presumir en redes sociales, es la fuerza invisible que la vida va tallando dentro de ti. Mira,
Cuando una espada se forja, el metal no se acaricia suavemente, se golpea, se calienta al rojo vivo, se dobla, se martilla, se sumerge en agua helada. Y en ese proceso, que parece cruel, es donde el metal se vuelve indestructible. Así pasa contigo, cada rechazo, cada caída, cada fracaso, es el martillazo que le da forma a tu carácter. El problema es que nos enseñaron a huir del dolor, cuando el dolor es precisamente el taller donde se crea nuestra mejor versión. Si nunca hubieras sufrido, si nunca hubieras perdido algo, si nunca te hubieras sentido en el suelo, seguirías siendo blando, frágil, inmaduro. Es la dificultad la que te convierte en alguien sólido, consciente y preparado para sostener tu sueño. Recuerda las palabras de Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal frente a las circunstancias. Eso es carácter, elegir levantarte aun cuando todo a tu alrededor parece destruido. El carácter se nota en esas pequeñas decisiones que tomas cuando nadie te está mirando. Cuando decides seguir trabajando en silencio, aunque no haya aplausos. Cuando eliges ser honesto, aunque sea más fácil mentir. Cuando cuidas de tu salud, aunque el cansancio te pida rendirte. Ese es el músculo invisible que crece cada vez que eliges lo correcto en lugar de lo cómodo. Déjame darte una metáfora. El carbón, bajo presión y oscuridad, se transforma en diamante. ¿Sabes por qué? Porque soportó la presión que otros no resistieron. Tu carácter es ese diamante que se está formando en lo profundo de tu ser. Pero para llegar a brillar, primero debes soportar el peso, la oscuridad, la presión. Cada aprendizaje difícil que has atravesado ha dejado marcas, y esas marcas no son señales de derrota, son cicatrices de fortaleza. Cicatrices que cuentan tu historia y que te recuerdan que ya sobreviviste a lo que una vez pensaste que te iba a destruir. Hoy quiero que lo veas con claridad. Tu carácter no se forja en los días fáciles, sino en los momentos donde creíste que no podías más, y aún así seguiste. Cada lágrima fue un ladrillo, cada noche oscura, un cimiento, cada caída, un peldaño. Y ahora, todo ese dolor acumulado no es peso muerto, es músculo invisible que te sostiene de pie. Así que no maldigas las pruebas que viviste. Agradécelas, porque gracias a ellas, eres más fuerte de lo que eras ayer. Y si hoy tienes cicatrices, también tienes un carácter que muchos desearían. Un carácter que te convierte en alguien imposible de derrotar. Hay dos formas de vivir la vida, como víctima de las circunstancias o como protagonista de tu propia historia. La víctima se lamenta, justifica, señala culpables. El protagonista asume, decide, actúa. Esa es la línea que divide a quienes se quedan atrapados en la queja de quienes logran transformar su vida. Si hasta hoy te has sentido una víctima, no eres culpable, porque nos educaron para eso, para culpar a la suerte, al gobierno, a la familia, a la falta de oportunidades. Pero escucha bien, mientras sigas entregando tu poder a lo que no controlas, vivirás en cadenas invisibles. La verdadera victoria comienza cuando te dices, basta, esto depende de mí. Imagina tu vida como una película. ¿Quién eres en esa historia? ¿El personaje secundario que apenas aparece en algunas escenas? ¿O el protagonista que, a pesar de las adversidades, encuentra la manera de brillar? La verdad es que siempre has tenido el papel principal, pero quizás te acostumbraste a actuar como extra en tu propia vida. Dejar de ser víctima no significa ignorar el dolor. Significa no quedarte atrapado en él. Significa tomar cada lágrima y convertirla en tinta para escribir un nuevo capítulo. Significa dejar de esperar que alguien venga a salvarte, porque tú eres tu propio salvador. Recuerda esto, nadie puede remar tu barco por ti. Pueden acompañarte, pueden darte consejos, pero al final eres tú quien sostiene los remos. Y si decides no moverlos, te quedarás a la deriva, viendo cómo otros avanzan. Los grandes cambios empiezan con una decisión pequeña pero poderosa. Responsabilizarte de tu vida. Cuando dejas de culpar y empiezas a actuar, todo se transforma. Ya no dices no puedo, dices aún no, pero lo lograré. Ya no dices es culpa de, dices es mi tarea cambiarlo. Ese cambio de mentalidad es el inicio de tu victoria interior. Piensa en el águila. Cuando llega a cierta edad, su pico se desgasta. Sus alas pesan, sus garras ya no tienen fuerza.
Podría rendirse y morir. Pero ¿qué hace? Se aísla en lo alto de una montaña, rompe su propio pico contra las rocas, arranca sus plumas viejas, deja que vuelvan a crecer. Ese proceso es doloroso, pero después renace más fuerte, con un nuevo vuelo. Así debes hacer tú. Romper la versión vieja que te mantiene como víctima y permitir que nazca tu yo protagonista. Y déjame decirte algo que debes grabar en tu corazón: nadie más puede escribir tu guión. Nadie más puede luchar tus batallas. Nadie más puede levantarte de la cama cuando el mundo parece aplastarte. Ese poder solo lo tienes tú, y si decides usarlo, dejarás de ser prisionero de tus excusas y te convertirás en el arquitecto de tu destino. Ser protagonista no significa que todo será fácil. Significa que aunque caigas, sabrás levantarte. Que aunque pierdas, sabrás aprender. Que aunque llores, sabrás continuar. Porque los protagonistas no se rinden, se reinventan. Hoy mismo puedes tomar esa decisión. Hoy mismo puedes cambiar el rumbo. Y cuando lo hagas, sentirás esa fuerza invisible que siempre estuvo dentro de ti. Esa fuerza que te grita: no eres víctima, eres protagonista, y tu historia apenas comienza. Quiero que te lleves algo grabado en el corazón: nunca pierdes. Aunque hoy sientas que estás en ruinas, aunque tus planes no hayan salido, aunque la vida te haya golpeado más veces de las que quisieras recordar, no has perdido. Estás creciendo, estás aprendiendo, estás forjando la versión más fuerte de ti. La vida no se trata de acumular victorias perfectas, se trata de aprender a bailar con la imperfección. A veces ganarás y sonreirás con orgullo. A veces perderás y te dolerá hasta los huesos. Pero en ambos casos, siempre crecerá, porque incluso el dolor más profundo tiene un propósito: enseñarte de qué estás hecho. Imagina tu vida como un libro. Cada capítulo doloroso no es un final, es solo la parte de la trama que prepara al protagonista tú para un desenlace glorioso. Los héroes de las grandes historias no nacen invencibles, se vuelven invencibles después de pasar por pruebas que parecían imposibles. Tu historia no termina aquí. Tu historia apenas comienza, y cada cicatriz que cargas es la tinta con la que escribirás los próximos capítulos. Cicatrices que no son debilidades, sino medallas de guerra que demuestran que sigues en pie. Nunca olvides estas palabras de Winston Churchill: el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Eso eres tú, alguien que pese a todo, sigue adelante. Y mientras sigas, nunca habrás perdido. Así que levanta la cabeza, respira profundo, mira hacia adelante con la certeza de que lo mejor está por venir. No eres el reflejo de tus caídas, eres el resultado de tus levantadas. No eres las veces que fallaste, eres la fuerza que descubriste en cada intento. Nunca pierdes, siempre creces, siempre. Y recuerda, este no es solo un mensaje, es una invitación. Una invitación a dejar atrás el papel de espectador y a comenzar a vivir como protagonista. Porque tu vida tiene un valor incalculable, y el mundo necesita ver la mejor versión de ti. Así que sal ahí fuera y demuestra que eres capaz. No porque todo vaya a ser fácil, sino porque ya entendiste la verdad. A veces se gana, a veces se aprende, pero nunca se pierde.